Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 1 de junio, séptimo domingo del tiempo de Pascua, en que celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta solemnidad de la Ascensión leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Estamos leyendo hoy día en esta ascensión del Señor la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 1, versículo 1, e inicia con la introducción. En mi primer libro, querido Teófilo, tal y como inicia el libro de el Evangelio de San Lucas. Por eso sabemos que efectivamente los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de San Lucas. Escribí todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió a los cielos. Y después continúa explicando cómo después de muerto se le apareció a los apóstoles para darles claridad de que estaba vivo, y les comprobó de muchas maneras que estaba vivo, y permaneció con ellos durante 40 días, hablándoles, apareciéndose y hablándoles del reino de los cielos. Cuando llegan esos 40 días estando con ellos, les dice: no se alejen de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora serán bautizados con el Espíritu Santo, esa celebración que tendremos el próximo domingo, con el cual concluiremos todo este tiempo de Pascua, la llegada del Espíritu Santo, es decir, la solemnidad, la fiesta de Pentecostés. Y estaban ahí cuando le preguntaron: entonces ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel. Fíjate cómo todavía los apóstoles, incluso después de la resurrección, tienen este anhelo, este deseo de ver ese Israel restablecido, aunque todavía tienen expectativas cortas respecto a lo que eso significa, porque todavía están pensando en gran parte que es restablecer a Jerusalén en cuanto a su poder político, a su independencia política. Jesús, que sabe que todavía sus corazones no están preparados del todo y que necesitan ese Espíritu Santo, les dice: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora.
Estas son las últimas palabras que dice el Señor antes de su ascensión. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, como lo ha dicho muchas veces, nadie, absolutamente nadie conoce el día de la segunda venida de nuestro Señor. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿qué hará? Los llenará de fortaleza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Qué está diciéndoles el Señor? Lo que importa es que mientras yo no estoy, ustedes evangelizan. Mientras dure este tiempo entre la ascensión del Señor a los cielos y la segunda venida, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a pensar cuándo va a ser el día y la hora. No, nos dedicamos con la fuerza del Espíritu Santo a evangelizar. Aquellos que se han dejado engañar a lo largo de la historia con falsos anuncios, no, ya llega la hora, y esto lo vemos incluso en los primeros momentos de la evangelización, se dedican a eso y no a evangelizar. No a llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se produce la ascensión. El Señor se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los ocultó. Ya entraremos en más detalle de lo que significa esa ascensión. Pero fíjate cómo termina el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando se aparecen los ángeles y les dicen a los discípulos galileos, ¿qué hacen allí parados? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá. Esta es la esperanza con la que vivimos siempre. Es la esperanza cristiana, la esperanza de esa segunda venida del Señor. Siempre estamos a la espera de su regreso, a la espera de su segunda venida. Esto es lo que mueve la esperanza cristiana. Si nosotros no predicáramos a Cristo muerto, resucitado, que ascendió a los cielos y que volverá, entonces no transmitiríamos el mensaje cristiano. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28 y capítulo 10, versículos 19 al 23. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, lo que se nos está manifestando es la profundidad de lo que estamos celebrando este día.
Estamos celebrando como a los 40 días, ya sabemos que los 40 días después de la resurrección los vivimos el día jueves pasado, pero hoy domingo los celebramos litúrgicamente para poder celebrarlos todo el pueblo de Dios. Y se nos está explicando entonces la profundidad de lo que significa la ascensión. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, que se hizo hombre, es decir, que descendió, que bajó del cielo para hacerse hombre, hombre igual que nosotros. Ese hacerse hombre no ha quitado al Verbo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Dios Hijo, absolutamente nada de su naturaleza divina, pero ha adquirido algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que ha adquirido? Una naturaleza humana, y esa la ha adquirido en el seno de la Virgen Santísima. Ha adquirido un cuerpo humano, un alma humana, es decir, toda la naturaleza humana, unida a la naturaleza del Verbo de Dios, a la naturaleza divina. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la ascensión, estamos hablando no de la ascensión del Verbo, porque el Verbo de Dios es uno solo con el Padre y el Espíritu Santo. Siempre son uno solo. No es que el Verbo de Dios se ha separado de Dios para venir al mundo, sino que la persona del Verbo, del Hijo de Dios, ha venido al mundo y se ha hecho hombre. Pero resulta que ahora tiene una naturaleza humana junto a esa naturaleza divina. Y después de la resurrección, después de que ha pasado por la muerte, después de que ha resucitado al tercer día y ha estado 40 días, como hemos visto, entre sus discípulos, todavía enseñándoles y hablándoles del reino, asciende a los cielos. ¿Qué significa que asciende a los cielos? El Verbo de Dios no asciende a los cielos, pero ese Verbo de Dios ahora tiene una humanidad que ha estado en el mundo desde su venida al mundo. Desde el momento de la concepción ha pasado 9 meses en el vientre de María. El día de su natividad ha nacido y ha vivido esa vida humana, ha muerto en la cruz y ha resucitado. ¿Qué es lo que entra en el cielo entonces propiamente? Esa novedad que ha adquirido el Verbo para toda la eternidad. Y esa novedad es su naturaleza humana. Y por eso el momento de la ascensión es justamente tan importante. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es cómo efectivamente la naturaleza humana, es decir, que un ser humano puede entrar en la presencia de Dios. Por eso nos dice la carta a los Hebreos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza. ¿Por qué? Porque ese era construido por manos de hombres, sino que ha entrado en el mismo cielo para estar en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Por eso en el credo lo manifestamos diciendo, está sentado a la derecha del Padre. En la antigua alianza se ofrecían sacrificios, pero Cristo ha ofrecido un solo sacrificio, culminante para todo, porque no hay otro sacrificio que pueda destruir el pecado. Y así le permite a los hombres que van a morir una sola vez, que después de la muerte venga el juicio. Fíjate lo que se está diciendo que efectivamente esto es lo que nos permite a nosotros tener la seguridad de que cuando morimos no vamos a quedar en un sitio esperando el día final. No, inmediatamente vamos a recibir el juicio y por eso inmediatamente es que podremos gozar, aunque no haya llegado la resurrección todavía, podremos gozar ¿de qué? De esa visión de Dios. Una idea importantísima que acabamos de leer en la carta a los Hebreos, además, es que los hombres están destinados a vivir una sola vida. Una sola vida.
Para un católico es imposible creer en la reencarnación. Yo sé que hay muchos que dicen, yo soy católico, pero en mi otra vida, en mi siguiente vida. Hermano mío, ni tuviste una vida anterior ni tendrás otra. Una sola vida, una sola vez vas a morir. E inmediatamente después de la muerte vamos a enfrentar el juicio. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 24, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Vemos efectivamente en el Evangelio la parte que nos ha dicho la primera lectura que Lucas escribió en el Evangelio. Cómo terminó su primer libro. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí sobre lo que hizo y enseñó Jesús hasta el día en que ascendió a los cielos. ¿Qué hemos leído en el Evangelio? Cómo Jesús se aparece a sus discípulos y les explica. Estaba escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Esto es lo que ya ha sucedido. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. La predicación, ¿a quién está destinada? A todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Y qué es lo que se debe predicar? Y aquí está la esencia de la predicación del Evangelio: la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Si tú escuchas la predicación de un evangelio que no tiene en su centro esto, entonces no es el evangelio. Entonces no es el evangelio. Podrá llenarse de frases lindas y bonitas y de cosas muy útiles y bellas para la vida, pero la esencia de la predicación del evangelio es esta. Por eso lo repito: la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Imagínate si en una predicación constante del Evangelio lo único que aparece es el amor al prójimo. Sí, hay que ser buenos unos a los otros, sí, hay que ser buenos los unos a los otros. Aparece la necesidad de las labores sociales, maravillosas, ese amor profundo al prójimo. Pero resulta que esas personas dicen, no, pecado, no, de eso no hablamos. Del pecado no hablamos. Entonces, ¿cómo voy a transformar mi vida para alejarme de los pecados? ¿Y cómo voy a pedir perdón por los pecados? Y si no estoy predicando eso, entonces no estoy predicando la esencia del Evangelio. Volverse a Dios, ¿para qué? Para buscar el perdón de los pecados. ¿Cuántas veces me topo yo con personas que están convencidas que no tienen pecados? Que no tienen pecados. No, yo no tengo pecados. Y te lo dicen así, tal cual, porque viven en la profunda obscuridad de la inconsciencia. Y entonces, ¿cómo vas a ayudar a esa persona a vivir el Evangelio? Si no reconoce los pecados. No, es que para mí esto no es pecado, y para mí esto tampoco es pecado, y esto no es pecado, y esto no es pecado. Pecado es matar a alguien. Punto. Yo me he topado tantísimas personas que piensan así, que creen esto
y nada más. Ustedes son testigos de esto. Y les voy a enviar al Espíritu prometido. ¿Para qué? Para que reciban la fuerza de lo alto. Y después salió fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania y levantando las manos los bendijo. ¿Qué hace el Señor antes de ascender a los cielos? Bendecir. Solo aquí nos podríamos quedar meditando tanto la fuerza y la importancia de la bendición, la grandeza de la bendición, porque los testigos de Cristo están en el mundo para bendecir al mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo de la Ascensión del Señor a los cielos para todos.